El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Gracias por aceptar esta cita sabatina. Ahora ustedes tienen la palabra. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co, del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Duros momentos ha tenido que afrontar la labor periodística por estos días. Desde luego, estos hechos dejan lecciones que ojalá sean tenidas en cuenta para no caer en los mismos errores. Hoy hablaremos sobre televisión y privacidad, porque con todos ustedes somos Uno TV. Para ello nos acompaña Salud Hernández Mora. Salud vive hace 16 años en Colombia, tiene doble nacionalidad, es reportera y columnista y cubre temas de conflicto armado y política. Trabaja para el periódico El Mundo de España y pertenece a la Fundación País Libre, que lucha contra el secuestro. Además, colabora con medios escritos en nuestro país. Bienvenida, Salud. Hola, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Salimos, Salud, a preguntarle a nuestros televidentes qué piensan sobre periodismo, intimidad y privacidad. Veamos qué contestaron. No tienen la potestad. La única forma de que uno pueda llegar a entrar a la intimidad de una persona tiene que ser que tenga un interés general y no particular, sin llegar a dañar a una persona, solamente si tiene un interés general. Digamos que el periodismo no está para violar la intimidad de nadie, pero también prima sobre un marco muy importante el derecho a la información, sobre todo cuando esta información es sensible y puede aportar valiosa connotación para el televidente, el radioyente. Considero que ningún ser humano debería ser expuesto o violentado en su intimidad, en su privacidad, en cualquier situación de la vida, y mucho menos para ser expuesto prácticamente a la picota pública. Mario, sí tiene el derecho cuando se trata de personajes públicos cuya vida y cuyas actuaciones deben ser o merecen ser conocidas por el espectador. Si son personas que no tienen ninguna figuración, en esos casos no. Pero lo que se dice siempre, el hombre público es público y el público tiene derecho a saber sobre sus comportamientos. Bien, diversas opiniones, Salud. En tu concepto, ¿el periodismo puede traspasar esa frontera de la intimidad? ¿En qué casos? Pues en los casos en los que esa frontera, traspasarla, sea relevante para la información que debe conocer el público. Yo creo que esos son los casos que se justifica traspasar esa barrera y se ha traspasado muchas veces, pero muchas. ¿Y el criterio para traspasarla cuál es? Hablamos de interés público, pero ahí comienza a operar un criterio casi que personal del periodista en cada uno de los casos que puede resultar acomodándose a decir que eso es interés público. Pues digamos que siempre depende del criterio del periodista. En todos los ámbitos de nuestro trabajo, el periodista finalmente, aunque pretendamos ser objetivos, pues siempre hay alguna subjetividad, pero obviamente es el periodista el que tiene que decidir y ojalá sea, y muchas veces se decide en conjunto con varias personas más, no solamente es uno, el que tiene que decidir hasta qué punto merece la pena ir a dar o romper esa intimidad de un personaje público, pues cuándo se debe hacer y cuándo no, porque el 99% de las veces no lo haces. Ese espacio de privacidad es más pequeño, más restringido para los funcionarios públicos, para las personas que están en la esfera pública. Pero los ciudadanos comunes y corrientes sí tienen ese derecho pleno
a contemplar y mantener su privacidad y su intimidad? No, vamos a ver, los funcionarios públicos no, por supuesto que están expuestos, más expuestos que los demás, porque su vida privada muchas veces influye en sus actuaciones públicas. Entonces, por eso están más expuestos. Lo que haga una persona que en sus decisiones no afectan a nadie de la comunidad, pues no importa. Pero cuando son funcionarios públicos, pues tienen que responder por otras cosas. El ciudadano privado, pues obviamente que debería estar protegido, pero es que hoy día con las redes sociales eso ya es una invasión exagerada, una invasión absurda de la privacidad de las personas. Es que poco menos que todo lo que hagas tienes que pensar que cualquier día te lo pueden sacar públicamente, porque es que no sabes, te pueden grabar, te pueden filmar, pueden hacer mil cosas sin que uno lo sepa. Y hay muchísimas veces que las redes sociales exceden, es decir, los matoneos que hacen a la gente. Ahora están que si con lo de Vicky Dávila, lo que no, pero ¿cuántas veces ha pasado algo en el Transmilenio y a una persona la han acabado porque lo estaban grabando, porque usted no sabe quién soy yo, y le acaban la vida, le acaban todo? Y entonces en esos momentos no ha importado, pues no sé. ¿Hay algún tipo de prevención para eso que pase? ¿O retirarse de las redes sociales? ¿O practicando, ejerciendo las redes sociales, participando en las redes sociales, tú tienes la posibilidad de salvaguardar tu intimidad? No sé, yo por ejemplo, yo no estoy en Facebook, yo tengo un Facebook que es profesional, digamos, pero no privado, porque no quiero nada privado. No quiero porque es que no sé hasta qué punto. Yo rara vez subo nada, pero muchas veces te mides, pero a veces pues ya no te estás midiendo, porque no puedes estar controlando y pensando las 24 horas que esto es el gran hermano, en cualquier minuto te están mirando, pero a mí me parece de unas invasivas terribles, y hay gente que no le importa, hay gente que es exhibicionista. Estamos en una sociedad cada día que la gente le gusta presumir, pero pues hacerse selfies todo el día, haciendo bueno, muy bien, pero no, yo creo que vamos a llegar a un punto aterrador. ¿En tu vida profesional has afrontado tú ese dilema? Tanto como columnista como reportera, ¿has afrontado ese dilema de no querer o no poder, o de detenerte al momento de traspasar esa frontera de la Pues claro que ha habido veces que yo he tenido informaciones que no he dado, pero no solamente yo creo que muchos de nosotros, claro que no he dado, porque precisamente invadía un campo de la privacidad que no aportaba la información, y claro que sí. Para alimentar este debate nos acompañan Hassam Nazar, periodista y analista político. Actualmente dirige el programa En Jaque y es director de la franja informativa de la FM. También está Ignacio Greinfenstein, director del informativo Las Mañanas, con uno para ustedes aquí en este canal. ¿En qué caso se justifica periodísticamente, les preguntamos, que un medio de comunicación emita contenidos personales que comprometan la intimidad? Pues mire, hay varios ejemplos. Si usted ve, digamos, en tipos de escándalo sexual, por ejemplo, hay sociedades que son, permítame que se lo diga en estos términos, muy doble moralistas. Si usted ve, por ejemplo, en los Estados Unidos el caso de Eliot Spitzer, que era gobernador, un escándalo sexual por una red de prostitución se hizo pública y se mostraron imágenes de él con prostitutas en moteles, y eso por supuesto generaba un contenido muy importante de carácter social. Es una sociedad mucho más abierta frente a este tipo de información. Luego vimos al propio gobernador renunciando a su cargo al lado de su esposa, pero estas imágenes se hicieron públicas, así como se hicieron públicos los testimonios en el escándalo de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, verla a ella hablando públicamente y mostrando los vestidos que ella consideraba habían sido utilizados cuando tenía relaciones sexuales con el presidente. Y en ese momento eso generó un gran debate en los Estados Unidos. En Francia se mostraron también imágenes muy fuertes de lo que era Dominique Strauss-Kahn en su momento cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay sociedades para las cuales ver este tipo de material no es la gran panacea. Hay otros que la consideran que es violatorio de todo principio. Desafortunadamente nuestra sociedad es muy doble moralista. A veces nos parece que ver, digamos, la imagen del defensor del pueblo desnudo, eso está bien, pero ver una conversación entre dos hombres que van a tener sexo, eso está mal. Y aquí hay que tener una moralidad mucho más estricta y no con un doble rasero. Yo creo que cuando se trata de destapar escándalos que tienen una connotación nacional, donde eso denota que hay corrupción,
donde denota que hay un mal manejo de lo público, pues hay que manejarlo con una gran delicadeza por un respeto a la audiencia. Vamos con Ignacio Greifestein. ¿Cuál es su posición a este respecto? Mario, hay dos cosas. La información sobre la persona, sobre el personaje, se justifica en el caso en que el espectador, el ciudadano, tenga el derecho a conocer esa información. Lo de las familiares, el entorno cercano, pues de todas formas uno debe tratar de minimizar la afectación de esas personas, pero si toca, pues lamentablemente hay que hacerlo. Muy bien, Salud. Mostrar videos, conversaciones íntimas, fotos, ¿está permitido para el periodismo? ¿Todo se vale en este caso? No, no es que todo se valga, porque yo por ejemplo, en el caso este concreto, no sé por qué las partes íntimas del defensor del pueblo sí era legítimo y sin embargo la otra conversación no. Es decir, depende quién lo haga. Es decir, Daniel Coronel tenía la legitimidad y Vicky Dávila no. Es decir, según quién lo haga está justificado. O es que como uno era una relación homosexual y la otra no importa. No sé, no es que esté justificado. Yo creo que hay determinados momentos en los que se puede traspasar esa frontera. Yo creo que hay que hacerlo con más cuidado. Yo, por ejemplo, el video de Vicky, que dio Vicky, yo hubiera dado 30 segundos muy editado y en el momento en que hubiera considerado que de pronto hubiera esperado un poquito más para desarrollar mejor la investigación. Y no lo hubiera dado completo, hubiera dado un poquito que dé una idea de que son dos, un oficial o un suboficial de la policía y un congresista, y que hay algo ahí enredado en el Congreso y en toda esa supuesta comunidad esa comunidad del anillo. Otra diferencia, sutil pero diferencia, podría ser que en el caso de la fotografía es autoincriminatoria, es él el que la toma y el que la envía. No, perdón, yo periodista tengo que pensarlo también. ¿Por qué doy esa foto? ¿Cuál es incriminatoria? ¿Por qué? Porque manda una foto una señora, si todavía no sabemos si era un acoso, si no. Es decir, estamos en la misma... las dos cosas, ¿sí? Estamos en el mismo momento que en la otro caso. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que depende del periodista que sea el que lo hace. En unos casos nadie se lo cuestiona, en otros se lo cuestionan. Los dos son cuestionables. Como digo, nos confrontamos muchas veces. Yo creo que los colegas, en un momento dado, Daniel pensaría que era esencial y Vicky pensó que era esencial. ¿Se equivocaron o no se equivocaron? Es muy fácil juzgar a posteriori, porque uno tiene más tiempo para reflexionar. Bueno, son decisiones, como decía Hassan, Clinton, hasta qué punto, para mí, los detalles que contaba Lewinsky, pero es que a mí no me interesaban, ese era problema de ellos, y sin embargo, y nadie se lo... Bueno, supongo que nadie no, supongo que en Estados Unidos también se lo cuestionaron. ¿Hasta dónde? Sí pasó, hubo un fuerte por eso. Una fuerte polémica. Salud, incorporemos a nuestros televidentes en su forma de decir y en su forma de pensar sobre este tema en nuestra primera tribuna. Mis dos preguntas son, ¿cuál es el proceso que debe seguir un periodista cuando tiene que rectificar una noticia que no fue del todo cierta o tiene que reivindicarla? Y una segunda pregunta, ¿qué pasa cuando o cómo solucionar el tema de cuando los periodistas utilizan un mal lenguaje o palabras que no existen ni siquiera en castellano? Gracias. Bien, sobre la rectificación el asunto está claro. Los periodistas somos seres humanos que nos podemos equivocar y funciona la transparencia. El periodista abierta y claramente puede decir, me equivoqué y me equivoqué por estas razones, y poner en su lugar las correcciones o aclaraciones a que haya lugar. Somos seres humanos y también acudimos al perdón y a la comprensión de las audiencias. Sobre el tratamiento del lenguaje, sí que estamos en mora de estar capacitándonos y recapacitándonos los periodistas de acorde con los temas de actualidad con los cuales cometemos con tanta frecuencia errores de precisión, errores de apreciación. Sí, no, de acuerdo. Es decir, deberíamos... muchas veces, pues si nos equivocamos, uno tiene que rectificar, obviamente, eso es elemental, y ojalá habláramos mejor. En los temas que veníamos tocando con respecto a privacidad y trabajo periodístico, ¿tú crees que el componente sexual es el factor distintivo, el factor definitivo, es el disparador de toda esta polémica y de los efectos que tuvo el hecho por sí mismo, cada uno de los hechos que venimos mencionando? No, es que hay muchas invasiones de la privacidad, hay otras cuestiones que no implican relaciones extramatrimoniales, sean homosexuales o sean heterosexuales, que también son invasiones de la privacidad y que también uno tiene que medir hasta dónde puede llegar. Es decir, no, yo creo que hay muchos ámbitos de la vida que uno no quiere que se metan en su vida para nada. Entonces, si tú como periodista te tienes que meter en la vida
de un funcionario público, tienes que saber por qué lo haces y en qué medida esa vida privada paralela afecta a sus decisiones públicas. Entonces yo creo que sí es importante, es decir, pero obviamente aquí en Colombia, lo que sí es cierto es que Colombia es una sociedad que protege más la vida privada que muchas otras. Es decir, los medios de comunicación colombianos protegen muchísimo más la vida privada que otras. A mí me gustaría que la gente supiera las barbaridades que en otras partes del mundo se hacen, que a mí me parecen invasivas y totalmente injustificadas. Vamos mencionando aspectos. El primero que mencionamos fue el criterio. El segundo que estamos mencionando tiene que ver con la forma como han sido tratados esos temas. El tercero tiene algo que ver la adrenalina que juega en cierto tipo de medios como la televisión o como la radio y que de pronto jugaron una mala pasada. No, porque esas decisiones no se toman así sobre la marcha, es decir, casi siempre son reflexionadas. Uno no emite ese video. Yo creo que lo hicieron cuando vieron que la Procuraduría anunció públicamente que tenía un video, que esa era una prueba clave. Entonces dijeron, bueno, pues si ya la Procuraduría también es como un aval, digamos, yo pienso. No, yo creo que ese tipo de decisiones son decisiones meditadas. La equivocación es reflexionada, es decir, hay otras cosas que uno puede de pronto cometer el error, pues cuando uno está transmitiendo, me imagino, de televisión en directo, algunas cosas. Pero las otras son equivocaciones meditadas. Muy bien, también consultamos al psicólogo Iván Urrutia. ¿El periodista debe pensar o no en las víctimas colaterales? Definitivamente el periodismo debe pensar mucho en los efectos que va a tener esa noticia o esa publicación sobre las personas que rodean a ese ser humano. Hay que recordar también que también los periodistas son seres humanos, que también nos podemos equivocar, que también se pueden equivocar y que definitivamente hay que cuidar mucho sobre el efecto que va a tener esa publicación en las personas que rodean a esa persona y sobre todo en esa intimidad que se ha publicado. Familiares, parientes, amigos que resultan afectados y afectando con esa sensibilidad a las personas que están implícitas en este tipo de sucesos. Vamos a ver, a mí esto me encanta, ahora nos rasgamos las vestiduras. Cuando nosotros decimos los nules son unos ladrones, unos sinvergüenzas, ¿qué pasa? Claro que son ladrones, son sinvergüenzas. ¿No tienen hijos? ¿No tiene mamá? Cuando decimos Andrés Felipe Arias Uribito, ese se robó un dinero, que además no se lo robó, que no tiene hijo, no tiene mujer, no tiene qué. Cuando cada vez, cuando hablamos del exalcalde de Bogotá, que fue un sinvergüenza, ¿no tiene hijos? En este caso... No, vamos a ver. Si nosotros pensamos en las familias, no publicamos nada, no destapamos un escándalo de corrupción. Todos tienen hijos, tienen mamá y todos le van a llorar cuando digan en primera página, fulanito es un sinvergüenza, un ladrón y un corrupto. ¿Tú crees que en este caso particular... ¿Qué es peor? Que tu papá tenga una relación extramatrimonial homosexual o que tu papá sea un ladrón de los fondos públicos y sea un corrupto de tiempo completo? ¿Qué es peor? A ver. Bien. ¿Qué es peor? En esa perspectiva, Salud. Entonces, ¿qué? ¿Nos callamos? No. Teniendo en cuenta un poco lo que tú planteas, ¿había suficiente prueba en este segundo caso como para que se vieran involucradas también familiares al momento de hacer los señalamientos? Yo te insisto, yo no habría sacado todo el video. Me parece que no era necesario todo el video. Creo que se podía editar perfectamente. Creo que incluso a lo mejor no tienes ni que sacarlo en un momento dado, guardártelo para más adelante y dejar como una cosa de 20 segundos. Es decir, algo que ya sea suficiente prueba de que ahí había una red de algún tipo. Pero incluso me parece que yo lo hubiera esperado a tener como más cerrado la investigación para sacarlo. Ya te digo, yo no lo hubiera sacado tanto. Yo no, pero también otras cosas tampoco las hubiera hecho yo de las cosas que he hecho y tampoco hubiera hecho cosas que han hecho los otros. Yo no hubiera sacado la foto del señor desnudo, no lo hubiera sacado, no vi que aportara nada. Lo que pasa es que obviamente eso a él le causa menos perjuicio, pues a su mamá le daría pena, pero digamos que en una sociedad como la nuestra pues eso no es tan grave. Muy bien, hagamos un paréntesis en nuestro tema central y veamos qué nos escribieron nuestros televidentes a través de nuestros distintos canales.
En De Uno en Uno TV siempre estamos para escuchar a todos nuestros televidentes. Por eso hoy le damos espacio a Luisa, Andrés, Miriam Castillo y Rodolfo, quienes sugieren mejorar la programación de los fines de semana con más series, documentales extranjeros y espacios de programación infantil. Agradeciendo su sintonía y fidelidad, le recomendamos que siempre trabajamos por ustedes y que hace más de un año venimos modificando la programación para su beneficio, atendiendo a todas las sugerencias que nos siguen enviando. También nos escriben Jorge Martínez y Judith Otálora, mostrando su inconformidad por la información sesgada y parcializada en el noticiero CMI con respecto a la prohibición de la tauromaquia, recomendando modificar este tipo de comportamientos. En este sentido, agradecemos su sintonía y manifestamos que el caso ya fue reportado al debido concesionario para que tomen los correctivos pertinentes. Recuerden seguir escribiéndonos o enviarnos un video corto con sus quejas, inquietudes, sugerencias o felicitaciones para seguir mejorando y tener una televisión de calidad para todos ustedes, pues de uno en uno somos más. Muy bien, a raíz de todas estas situaciones periodísticas, las audiencias reaccionaron de formas diversas. ¿Tú cómo analizas esas reacciones de las gentes, particularmente en su actitud crítica frente a los periodistas y frente al periodismo? Pues yo creo que cuando eres una persona polémica, si das papaya te caen. Es decir, a Vicky por lo que sea, pues hay gente que le tenía ganas. Y obviamente hay periodistas que no generan tantas resistencias. Por lo que sea, a Vicky pues yo me di cuenta que había mucha gente que le tenía ganas y le cayeron con todo. Como te digo, hay otros casos pues que les perdonan más, ¿no? Pero bueno, eso es parte del juego, parte de la profesión, uno se tiene que aguantar, pues la gente tiene derecho a decir lo que quiera. Yo no recuerdo en el tiempo presente tantos pronunciamientos formales, de opinión calificada, pero también de las audiencias en torno al periodismo. ¿Será que de verdad estamos en la tan mentada crisis en el periodismo colombiano? No, yo no creo que sea por la crisis, sencillamente es un tema que tiene mucho morbo. Primero, hay cuestiones a lo mejor más de fondo que serían más interesantes debatir, aunque esta también lo es, no digo que no, también lo es. Pero yo creo que también es un video que la gente dice que no, pero lo vio muchísima gente, tiene morbo. Vicky me entrevistó ese día, porque entrevistó a una serie de gente que pensamos, y pues es que es la verdad, pues tiene morbo. Eso sí, te guste o no te guste, va a salir en todos lados. Entonces, yo creo que también, como digo, la gente está preocupada por las invasiones a las esferas privadas de uno mismo. Es decir, yo creo que las redes sociales han hecho que muchas personas se hagan planteamientos que antes no se hacían. Muy bien, veamos qué opinan Enrique Tapias, periodista de nuestro canal, que ha hecho seguimiento a muchas denuncias, entre ellas la de la llamada Comunidad del Anillo. ¿Sí tienen valor periodístico estas denuncias? Pero por supuesto, insisto que tiene que ser dentro del contexto. Una foto de las partes íntimas del defensor del pueblo sola no significa absolutamente nada. El video publicado del senador Ferro con el capitán Ángelo Palacio en una conversación sexual no significa absolutamente nada. Pero si ello implica que se ponga en evidencia una red de prostitución, en el caso del defensor del pueblo, acoso hacia sus funcionarios y funcionarias, por supuesto que se tiene que hacer público, por supuesto que la gente tiene que saber quiénes están representándonos. Es que no puede ser que sea el viceministro del Interior el que aparezca en esa conversación y que sea nombrado en una investigación por caso de prostitución homosexual en la Escuela Policía General Santander, y en el otro caso que sea el defensor del pueblo el que nos representa a nosotros para defender nuestros derechos, acosando laboral y sexualmente a sus empleados. Bien, aparte de coincidencial, nos deja enseñanzas, por supuesto. De eso se trata finalmente cuando analizamos estos temas, ¿no? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con el que acaba de hablar. Si tiene algo que te aporta, para mí sí aportaba, porque era una demostración de que hay pues una conexión entre congresistas y policías. Pero ya digo, no era necesario todo. La foto, pues en ese momento aporta, no sé si todavía, de pronto más adelante, cuando haya una demostración más, pero es como todo, es relativo. Es decir, yo respeto, además son dos periodistas a los que respeto mucho, pienso que Vicky se equivocó más que Daniel. ¿Por qué? Porque el hecho, salvo que lo había tenido así, en este país eso no importa, como es machismo, y lo otro, pues sí, obviamente. Muy bien, sigamos acercando a ustedes los televidentes a nuestras narrativas. Veamos qué dicen en nuestras redes sociales con Daniela Hernández.
Mario, hoy nos escribe Lady Marian Chacón, quien nos dice: envío un saludo de felicitación por el contenido que emiten. Es información que forma a cada uno de los televidentes y la forma de hacer televisión responsable. Felicidades. Muy bien, muchas gracias. Para eso estamos, Daniela. En Instagram, Mari Ruiz F. pregunta: ¿por qué en la televisión hay todo tipo de profesionales menos los que estudiaron para ser periodistas? Deberían llenarse de periodistas profesionales y capacitados para el oficio. Yo creo que la diversidad de profesiones, de oficios, de punto de vista y de conocimiento enriquece el quehacer en un canal de televisión, no lo limita. Y por último, nos escribe Daniel Cabeza Roballo: los felicito, me encanta escuchar al maestro Morales. Agradecemos a nuestros televidentes por sus mensajes y por estar ahí con nosotros. Sigamos con nuestro tema central. Vamos con Hassam Nazar. ¿El periodista debe tener límites? ¿Qué lección nos queda tras lo sucedido? Mire, lo más triste y lamentable de este capítulo es que lo que estamos viendo en el país, en Colombia, es que está primando un sentido de las buenas maneras, pero sigamos manejando la porquería de los actos de corrupción como si esos no tuvieran que ser ventilados. Aquí el problema de manejar mal esa información es que nos estamos quedando con la mitad de la historia. Al no saber manipular un material como este, quedan las sensaciones de morbo y no de investigación. Quedan las sensaciones que se está cruzando el límite que puede dañar a una familia, que puede dañar la integridad moral de una persona, pero no la investigación de fondo. Y la investigación de fondo es que hay unos casos de corrupción, hay unos casos de maltrato, hay unos casos violatorios abiertamente de una jurisdicción y sobre todo que estamos quedándonos mirando la superficie y no el fondo. Nosotros no podemos sencillamente convertirnos en una sociedad doble moralista, donde catalogamos unos hechos con una vara y otros con otra. Si se va a prohibir entonces la divulgación de este material, pues entonces hagámoslo para todos, no para unos. Ahora, la vida íntima y privada de las personas no se puede convertir en una sindicación de su conducta. No podemos volver a la época de la Inquisición donde se juzgaba a una persona por sus creencias morales o religiosas. Pero sí podemos sentar el precedente de entender que hay ciertas conductas sociales que a veces nos muestran dónde está la corrupción. Yo soy de los que creo que este tipo de imágenes, de videos, han servido a veces para mostrar cuando hay abusos de poder, cuando hay acoso sexual, cuando hay red de prostitución, cuando hay vínculos indebidos en el servicio público. Y el debate es ese. El debate es realmente cómo se manipula, cómo se muestra ese material. Creería yo finalmente que el periodismo no puede limitarse simplemente a cerrar los ojos frente a ciertas pruebas, pero tampoco puede publicar todo lo que hay sin tener una verificación previa y sin tener un control moral y ético antes. Muy bien, Hassam, gracias. Salud, ¿cómo sale librado el periodismo de todas estas? ¿Cómo sale librada la libertad de expresión de todas estas? No, yo lo que creo es que nos sirve a todos para reflexionar y para volver a hacer debates internos, ojalá se hagan en los medios, y los que no tenemos, los que trabajamos solos, pues para pensar y darle más vueltas hasta qué punto uno tiene derecho o no tiene derecho de sacar determinadas cosas. Pero, insisto, según eso, yo cuando también lo pienso a veces, aunque no lo creas, yo cuando destapo un escándalo de corrupción, pienso a veces qué irá a pasar con la señora y a veces hasta cuando uno lo conoce. Pero yo me lo pregunto también, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Saber que tu padre es un corrupto o que tiene relaciones homosexuales? No sé. Pero yo prefiero que las tenga las relaciones a que sea un corrupto. Y hemos puesto en la picota pública muchos corruptos sin ninguna compasión y además no la merecen. Muy bien, Salud. Muchas gracias por habernos acompañado en estas reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Y a todos ustedes televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com.
Si prefieren pueden acercarse aquí a la avenida El Dorado 85D 55 local 107 en Bogotá, donde escucharemos sus dudas, quejas o inquietudes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.